Continuamos con la explicación de los trastornos funcionales intestinales. Vamos a hablar un poco en qué consiste y qué son la distensión y la hinchazón abdominal. En la distensión y la hinchazón abdominal aparecen síntomas como la sensación de plenitud o presión en el abdomen, la sensación o la acumulación de gas y el aumento o no del volumen del abdomen. Para su diagnóstico es necesario que estos síntomas hayan iniciado 6 meses previo a la consulta y que estén presentes al menos 3 meses previos a que el paciente acuda al consultorio. La diferencia entre la distensión y la hinchazón abdominal es la siguiente. En la hinchazón abdominal el paciente presenta una sensación de plenitud y presión en el abdomen, pero que no está acompañada de un aumento visible del volumen del abdomen, es decir, de la circunferencia del abdomen. El paciente puede sentir que existe un aumento por sensación, pero no hay un aumento objetivo o visible de este abdomen. En cambio, en la distensión abdominal, el paciente sí presenta un aumento objetivo y visible de la circunferencia del abdomen, además de la sensación de plenitud, de presión y de acumulación de gas. La diferencia entre pacientes que presentan este tipo de trastorno y pacientes no enfermos que pueden presentar estos síntomas es la siguiente, que el paciente que presenta este tipo de trastorno lo manifiesta a lo largo del día, más allá del tipo de ingesta que realice, y va empeorando a medida que pasan las horas, y muchas veces hasta se levanta con esta sensación o esta distensión abdominal. En cambio, en las personas no enfermas, esto puede aparecer luego de una ingesta copiosa o pesada y dura solamente unas horas, es decir, esas horas post-ingesta hasta que se realice la digestión. Otro trastorno funcional intestinal es la constipación inducida por opioides. Presenta las mismas características que la constipación funcional, pero la diferencia es que esta constipación sí tiene una causa, que es el suministro de fármacos que actúan en los receptores opioides de las células y producen constipación, es decir, esa característica de defecación incompleta o poco frecuente. Bueno, ahora que conocemos un poco más acerca de los trastornos funcionales intestinales y algunos de ellos, vamos a hablar de las posibles causas que originan los TFI. Como dijimos al comienzo, son trastornos de origen multifactorial. Entre los factores que pueden desencadenar los TFI encontramos factores ambientales, factores genéticos, factores fisiopatológicos y factores psicosociales. Entre los factores fisiopatológicos aparece una alteración en la motilidad intestinal, una alteración en la microbiota intestinal, una activación inmune, un aumento en la permeabilidad intestinal, un aumento en la sensibilidad visceral. Y este cuadro puede estar asociado a, por ejemplo, un estrés psicológico, alteraciones en el sueño, una sobreadaptación al ambiente o una vulnerabilidad afectiva. Es por ello que decimos que no existe una sola causa que desencadene estos trastornos, sino que es un conjunto y todos estos factores están interrelacionados entre sí. Por eso la importancia de tener en cuenta que el origen de estos trastornos es multifactorial. También otra alteración que ocurre es un defecto en la comunicación intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro tiene una comunicación bidireccional, es decir, lo que ocurre en el intestino afecta al cerebro y lo que ocurre en el cerebro afecta al intestino. Por lo tanto, una alteración en la motilidad intestinal o en la microbiota intestinal puede deberse, por ejemplo, a una alteración a nivel sistema nervioso central, como por ejemplo, producto de un estrés, productos de ansiedad, que van a repercutir a nivel intestinal. Y viceversa, muchas veces alteraciones en la microbiota intestinal puede repercutir a nivel del sistema nervioso, provocando, por ejemplo, depresión, estrés, ansiedad o cambios en el humor del paciente. Los pacientes con trastornos funcionales intestinales suelen presentar alteraciones en la microbiota, como bien dije, y se caracterizan por presentar un aumento en la fermentación colónica o un aumento en el recuento de microbiota fecal al realizar los estudios pertinentes. Un factor externo que influye y mucho en la aparición de estos trastornos es la dieta, que es lo que vamos a ver más adelante
y es un modulador de la microbiota intestinal, es decir, que muchas veces, producto de la dieta que lleva el paciente, se puede alterar esta microbiota y originar los síntomas que caracterizan a los TFI.